Listo, pues buenas noches, nuevamente bienvenidos y pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Eh, Como recordarán, pues bueno, hoy es la última entrega de esta serie que hemos estado desarrollando en las últimas semanas, que titulamos Las 6 batallas que debemos ganar. Y la última batalla, no porque sea la menos importante, al contrario, creo que es una de las batallas más importantes que debemos conquistar en nuestra vida, pero la última enlistada es por una fe sólida. Esta batalla por esta fe sólida y pues bueno, estamos por concluir un recorrido a través de diferentes momentos clave de nuestra vida que atravesamos. Pero la finalidad de esta serie y de estos temas que hemos revisado, pues es adiestrarnos, es llenarnos de la visión que tiene Dios para nuestra vida, es tratar de entender la perspectiva que Dios tiene para estas áreas en nuestra vida particularmente, que es nuestra identidad, nuestra santidad, el corazón de nuestra familia, pelear a través de la ofensa del dolor, pelear por esos amigos que nos rodean y por esta fe sólida con la intención de tener estrategias, de tener herramientas, de tener ideas para conquistar las batallas que atravesamos y atravesaremos en algún momento de nuestra vida y que nos permitan caminar en victoria como Dios lo quiere. Además de conocer y enfrentar las batallas, debemos saber que estamos equipados para ellas. Dios nos ha equipado, no solamente quiere adiestrarnos, sino también quiere equiparnos para que podamos vencer en ellas, en esas batallas. No nos va a meter en medio de un campo de la batalla, sino antes nos ha adiestrado, no nos ha instruido, no nos ha entrenado o capacitado, pero también no nos va a meter en el medio de un campo de batalla si también no nos ha equipado y Él nos ha equipado con lo mejor que puede darnos para poder conquistar estas batallas. Ya verán más adelante. Y sobre todo, pues que cada batalla represente una victoria en nuestra vida y que podamos sacarle el mayor jugo a nuestro favor para esas victorias. Yo no sé si a ustedes en algún momento han practicado algún deporte o tienen alguna afición, o los juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Que están casi prohibidos en nuestras reuniones familiares porque un juego de mesa puede tomarnos prácticamente toda la noche o 2 días, pero ese espíritu competitivo, ese espíritu de querer ganar, nos acompaña a todos, es parte de nuestra esencia. Y justamente es porque Dios nos ha preparado como guerreros. Él quiere que nosotros nos sepamos no solamente victoriosos, sino nos sepamos capaces, nos sepamos habilitados, pero también equipados para poder triunfar. Y en el área espiritual es exactamente igual. Él nos ha adiestrado, Él nos da estrategia, nos muestra que vamos a estar enfrente de enemigos, adversarios en situaciones difíciles, pero también Él nos equipa para estar listos para poder enfrentar estas batallas y poderlas ganar. Amén. Un segundito. Listo. Muy bien. Pues bueno, sin embargo, hay una batalla que es imprescindible en nuestra vida, que debemos atravesar, que debemos pelear y conquistar, justamente para alcanzar el potencial y el propósito para el cual Dios nos ha alcanzado. Esta batalla como resultado nos va a dar, se va a convertir en un detonante fundamental para explotar nuestro potencial, para explotar aquello para el cual Dios nos alcanzó. Esta batalla es totalmente necesaria que nosotros la podamos atravesar y que la podamos conquistar, que la podamos desarrollar continuamente, ¿no? Es la batalla por la fe sólida, ya que la falta de fe es tan relevante para Dios que puede acercarnos tanto a su voluntad, pero también la fe sólida puede alejarnos de su voluntad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que la fe puede acercarnos y puede ser tan relevante para Dios, pero al mismo tiempo una fe pudiera alejarnos? La fe es necesaria para todo en nuestra vida. La fe de cara a Dios es el ingrediente que Él nos da y nos sembró en nuestro espíritu para que fuera la herramienta habitual de todos los días y en todo momento de nuestra vida. Y podemos conocer la palabra de Dios, podemos orar, podemos congregarnos o reunirnos en grupos como este, podemos diezmar, ofrendar, podemos ser los mejores vecinos de la colonia, es más, del pueblo a la redonda, podemos hasta ser los mejores conductores en el vehículo o pagar nuestros impuestos. Sin embargo, sin fe no lograremos agradar el corazón de nuestro Padre.
Es tan importante que podamos desarrollar la fe, aún para las cosas que no van de acuerdo con la voluntad y el corazón de Dios para nuestra vida diaria. La palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el conductor que aunque nosotros busquemos su voluntad, oremos, leamos la palabra y demás, si no agregamos, si no detonamos el ingrediente de la fe, será muy difícil que podamos agradar a Dios. Será muy difícil que nosotros podamos encontrar esa mirada de parte de Dios, esa complacencia, porque no podremos detonar justamente el potencial que existe encerrada en la palabra de Dios, que existe encerrada en la voluntad y en el propósito que Él desarrolló para nosotros. Yo les decía hace un momento que también la fe nos puede también alejar de la voluntad de Dios, porque también hay fe que se desarrolla para otras cosas que no necesariamente son de acuerdo a la voluntad de Dios. Las personas que a veces desarrollan estrategias para hacer maldad tienen fe en que sus proyectos van a caminar y ponen su fe en momentos o en situaciones incorrectas, o ponen su fe en objetivos incorrectos, totalmente alejadas a la voluntad de Dios, pero porque creen que pueden hacerlo, lo consiguen. Hay personas a lo mejor que no necesariamente están pensando en algo malo, ¿no? Pero ¿cuántos ejemplos no tenemos de artistas o personas que son famosos y son reconocidos que desde temprana edad, desde muy pequeños, ellos creyeron que podían llegar a ser los mejores en su área? Un cantante, un deportista, un artista a lo mejor, y pusieron su fe plena en sus capacidades, pusieron su fe absoluta en que podrían un día llegar a lograrlo y lo conquistaron. Y no necesariamente quiere decir que estén a lo mejor en la voluntad del Padre o que estén en la voluntad de Dios o que estén siguiendo el orden de Dios, pero como desarrollaron esa fe fuerte y alimentaron esa fe y la construyeron enfocada a ese propósito, es que consiguen los resultados. Si nosotros no abrazamos la fe en nuestra vida, si nosotros no peleamos por desarrollar una fe en nuestra vida, minimizamos el potencial total de la palabra de Dios que cae sobre nuestros hombros. Sin la fe, nosotros minimizamos el ejercicio y el poder que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Minimizamos la obra de la cruz que resultó para nuestra libertad, para nuestra restauración, para nuestra salvación. La fe se requiere para todo. La palabra así lo dice: el justo por su fe vivirá. La fe es el ingrediente que detona todo aquello que nos envuelve y que nos hace un todo. También en su palabra el Señor dice en Marcos 9:23 que si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor nos ha dicho que la victoria es nuestra si confiamos en su poder cuando luchamos en contra del enemigo. El Señor nos ha dicho que si nosotros creemos, no habrá barrera que nos pueda detener. Y cuánto más cuando esta lucha contra el enemigo estamos peleando por nuestra posición en Dios, o estamos peleando por nuestra identidad, o estamos peleando por nuestra familia, estamos peleando por nuestro propio corazón, o a lo mejor estamos peleando por nuestra sanidad emocional o física, o por nuestros amigos, como veíamos la clase pasada. No habrá barrera alguna que se ponga en medio de esa victoria si nosotros podemos creer. Por eso la fe es tan relevante, por eso la fe sólida es lo que detona no solamente las promesas de parte de Dios para nuestra vida, sino detona nuestro máximo potencial como personas, como hijos de Dios, como hombres o mujeres, como padres, como hijos de una familia, como hermanos, como trabajadores, como miembros de una sociedad. Detona todo lo que envuelve nuestra personalidad, detona y amplifica todo aquello de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestro potencial. Por eso la palabra dice que si nosotros tenemos la capacidad de creer, no habrá nada que nos detenga. Si nosotros tenemos la capacidad de creer, todo nos será posible. ¿Qué tan lejos podemos llegar? ¿Qué tan lejos puedes creer? ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a creer? Así es la fe que Dios quiere que nosotros detonemos en nuestra vida. Pero si estamos hablando de la fe, bueno, hablando específicamente de esto, estuve pensando en qué ejemplo compartirles el día de hoy y les voy a compartir un ejemplo muy, muy especial. Les presento a nuestra pequeña Cookie. Cookie es nuestra perrita chihuahua. Bueno, digo nuestra, pero realmente es de Isabela. Pero pues bueno, ya saben que aquí los perros son locos. Entonces, ella es Cookie, es una perrita chihuahua blanca que llegó a nuestra familia hace 6 años. Sí, como 7, 6. Un poquito más de 6 años a lo mejor.
Llegó de una forma muy peculiar, milagrosamente, realmente llegó a nuestra familia de una forma milagrosa. Ya en otra ocasión les platicaré la historia completa. Ese yo creo que será ejemplo para otro tema. Pero Cookie tiene una personalidad muy característica. Es muy cariñosa, la verdad. Es una perrita cariñosa, es muy apegada, es como la hija más chiquita, ¿no? De aquí, de la casa, ¿no? Disfruta, ella disfrutaría poder estar todo el día en piernas de alguno de nosotros o cargada por alguno de nosotros, ¿no? Es muy difícil porque todos estamos haciendo tareas, pero es muy apegada, ¿no? Ella a veces hasta se conforma solamente con el hecho de hacer tierra, ¿no? Así le decimos, cuando estamos trabajando aquí en casa, en el comedor y demás, y sentimos de repente en el pie cómo se sienta. Y ahí está sentada en el pie de alguno de nosotros y eso es lo que le decimos que está haciendo tierra, porque está sentada en el pie y mientras nos esté tocando y se sienta parte de y arropada, pues ella está contenta, ¿no? Además es muy friolenta por su raza y porque pues prácticamente es pellejo todo ella, pues le da mucho frío, ¿no? Y entonces le gusta estar arropada, ¿no? Es medio mañosilla porque la noche cuando Isabela no se da cuenta, pues se le mete a la cama y termina hasta abajo de las cobijas, ¿no? Y eso sí, definitivamente es de la familia porque si ella pudiera, podría dormir todo el día. Entonces le encanta dormir todo el día, estar cobijada, arropada y estar durmiendo, ¿no? La verdad es una perrita muy tierna. Sin embargo, también tiene un lado B. Tiene un lado B como muchos de nosotros, seguramente que tenemos nuestro lado B, ese otro lado de la moneda que a veces no todos conocen. Cookie tiene un lado B muy característico y que ocasionalmente, bueno, muy seguido, de repente se le detona. Ese lado B que tiene Cookie es que es una perrita muy protectora, pero muy protectora, demasiado protectora, diríamos nosotros. Para ser una perrita de quizá no más de 30 centímetros de alto y que es más hueso y pellejo que otra cosa, es muy protectora. Aunque nos han dicho que es una característica de la raza, que son nerviosos y demás, ella definitivamente se toma el papel de perro guardián de la familia, ¿no? A diferencia del otro perrito que si podría pasar una persona y un asaltante frente a nosotros y el otro le hace fiestas, ella no, ella de verdad, ella tiene alma de Doberman o algo así, ¿no? Se lo toma muy en serio y al grado que uno podría pensar que justamente nada le detiene. Y recordando esto, hay una anécdota hace tiempo, ella estaba chiquita todavía, tendría a lo mejor como un año y medio o dos quizá. Estábamos paseando a la perrita y no la traíamos con correa, estábamos en la calle y no la traíamos con correa. Y ella cuando ve un perro o una persona, pues ladra y es agresiva y es un poquito intimidante, pero pues tenemos que agarrarla, ¿no? Porque literal se va a los golpes, así es entrona, ¿no? Es leonesa, de hecho, la perrita la trajimos de León, entonces yo creo que es un poquito medio del código postal. Es entrona. Entonces, en esa ocasión veníamos paseando a la Cookie y no la traíamos con su correa, no venía amarrada. Y al doblar la esquina, nos sale un pastor alemán, un perro que era de alto, yo creo, 4 veces lo que es la perrita, obviamente mucho más grande, un pastor alemán que es un perro, pues hasta usado en defensa porque es un perro imponente y fuerte y demás. Y sale y se encuentran de frente y Cookie sin pensarlo, literal ni siquiera le dio tiempo a nosotros de pensarlo, ni tampoco al pobre perro de pensarlo, empieza a ladrar y pega una carrera y se le avienta al perro queriéndoselo comer. O sea, no era a ladrarle, se lo quería comer, se le aventó mordida y todo. El pastor alemán se sorprendió de tal forma de ver la decisión, el coraje y las ganas que tenía la Cookie de comérselo, que primero se quedó paralizado y después pues salió corriendo, ¿no? Dijo, ay, la torre esta me va a matar, ¿no? Y nosotros estábamos, pues primeramente nos espantamos porque dijimos, ay, le va a pasar algo. Pero después estábamos sorprendidos y nos estábamos riendo porque una perrita de 30 centímetros hizo correr un mega perrote por la decisión que ella tenía de estar segura en que se lo podía comer, ¿no? Definitivamente Cookie se tiene mucha fe cuando se trata de estar en esa posición valiente y de perro guardián. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esa actitud la toma cuando está con nosotros, cuando viene con nosotros, cuando ya sea que está con Betsy, con Isabela o con alguno de nosotros en la familia, ella toma esa posición y esa postura
de perro guardián y de valiente y de no me importa quién sea, échemelo, póngamelo enfrente, ¿no? Y pareciera que es algo similar a lo que yo me refiero. En la batalla de nuestras almas, nosotros a veces nosotros tenemos que tener claro, si lo hemos dicho en clases anteriores, que nos enfrentamos a un enemigo muy peligroso, que nos enfrentamos a un enemigo que la Biblia lo describe como ese león rugiente que está al acecho, que está agazapado y que está esperando el momento de atacar. Y que nunca podríamos vencer definitivamente por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas. Si nosotros quisiéramos enfrentarnos a ese león rugiente, a ese enemigo que es el enemigo de nuestra alma y que quiere devorarnos y que quiere destruirnos con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas de Armando González o con los propios medios de Armando González, sería imposible ya ni siquiera vencerlo, quizá a lo mejor hasta enfrentarlo. La buena noticia es de que tenemos de nuestro lado a un aliado que nos asegura la victoria. Es justamente como esa dupla cuando nosotros vamos junto con Cookie y ella se toma ese poder. Ella toma ese poder, sí, porque es su naturaleza protectora, pero yo estoy seguro que también lo toma porque se sabe que viene con nosotros, se sabe respaldada, por así decirlo. Es una verdad básica y es una ecuación debe ser una ecuación para nuestra vida. Dios más nuestra fe es exactamente igual a la victoria. Nosotros tenemos que saber que por nuestros propios recursos y nuestros propios medios es imposible encontrar la victoria espiritual. Sin embargo, si a esta ecuación sumamos el respaldo que Dios nos da y esta fe sólida que tenemos que desarrollar, que tenemos que pelear por construir nuestra vida, Dios nos asegura que nada podrá estorbar nuestra victoria. Por eso dice su palabra que nada nos será imposible si nosotros tenemos la capacidad de creer, si nosotros tenemos la capacidad de sabernos respaldados por Dios, sabernos respaldados por su palabra y lo más importante, desarrollar esa fe que nos permita lanzarnos, que nos permita aventarnos, que nos permita dar el paso, que nos permita conquistar aquello que pareciera inconquistable. Hablando específicamente de la fe, por definición la fe es llamar lo que no es como si fuera. La fe es, de acuerdo a la palabra, perdón, de acuerdo a la palabra, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y aunque la Biblia nos da una definición de la fe, yo originalmente decía, híjole, pues me la pone muy difícil porque creo que no entendí bien. Me confundía más entender por la propia definición de la palabra la fe que lo que era realmente, ¿no? Porque dice, es la fe llamar algo que no es como si ya fuera. Entonces, realmente necesitamos algo intangible que es la fe para creer en algo invisible. A mí me confundía mucho entender qué era la fe. Yo decía, bueno, es que la fe, pues, ¿cómo la siento? O la fe, ¿cómo? A veces pensamos que la fe es rezar, ¿no? O la fe es tener imágenes o cuadros, algo, ¿no? Pero no, la palabra nos llama a desarrollar algo que no podemos tocar, algo que no podemos ver, algo que no podemos sentir, para creer en algo que no podemos ver, en algo que es invisible, algo que delante de nuestros ojos, pues pareciera que no existe. ¿Será por eso que la fe es tan difícil de desarrollar y es tan difícil de tener una fe sólida? Porque realmente desarrollar algo que la palabra dice que está en nosotros, pero que no podemos percibir, y además crecerlo y desarrollarlo por algo que delante de nuestra vista, delante de nuestro tacto, no existe todavía. ¿Cómo hacemos para creer entonces por lo invisible? ¿Cómo se hace para creer por algo que muchas veces podemos a lo mejor imaginar, a lo mejor intuir, pero que definitivamente no podemos percibir porque simplemente no está frente a nosotros? Y para esto, pues, yo les traigo otro ejemplo. Es una pequeña historia muy rápida. Un día un hombre, orando, le pidió a Dios una flor, pero no le pidió cualquier flor. Le pidió la flor más hermosa que pudiera existir. Le pidió que le diera una flor que él pudiera ver la creación y las manos de Dios a través de esa flor. Y el Señor le respondió diciéndole que le sería dado.
pues obviamente este hombre se emocionó y la esperanza le llegó al corazón y la emoción de saber que Dios le iba a responder. Y vivió muchos días con ese sentimiento en su corazón de ilusión y de esperanza y ilusionado esperando que llegara. A los pocos días Dios le da un cactus como este que ven en la pantalla. Y eso le llevó a una revolución de emociones y sentimientos. Primero un poco contrariado, ¿no? Porque dijo, a ver, lloré por una flor y yo le pedí a Dios que me diera una flor. Y él me dijo que me la iba a dar. Entonces primero estaba un poco contrariado y hasta un poco, hasta sorprendido, me imagino, ¿no? O confundido, ¿no? Ah, ¿será que el término de flor que tiene Dios al término que yo tengo de flores son diferentes? ¿Por qué será que me ponen en mis manos pues esto, ¿no? Que no solamente no es una flor, sino además es una planta y está llena de espinas, ¿no? Solamente tratar de tocarla, pues me pica, ¿no? Y no necesariamente es grato, ¿no? Y sin embargo, al pasar de los días, esta confusión empezó a convertirse en un poco en desilusión. Esta confusión empezó a anidarse más en el lado de la tristeza y un poquito en el lado de pues un poco de la frustración, ¿no? Porque quizá estos pensamientos empezaron a llegar a la mente de este hombre diciendo, pues a lo mejor no me entendió, o a lo mejor no soy digno de recibir esta promesa que él me dijo que me iba a dar. O probablemente pues no me escuchó, no escuchó mi oración y se confundió y me dio algo que yo no pedí. Esa desilusión que a veces nos llega a nosotros también cuando pareciera que las cosas no caminan, ¿no? Pero este hombre tomó la decisión valiente de no dejar de creer. Este hombre tomó la decisión de seguir declarando, de desarrollar una fe. Y creyendo que Dios le escuchó, creyendo que Dios le prometió, él siguió creyendo en que Dios le respondería su oración entregándole lo que prometió que le iba a dar. Al cabo del tiempo, su oración ya no era tan efusiva. Su oración hasta dejó de ser tan continua. Al paso de los días, empezó a perder esa ilusión y esa esperanza y de repente hasta se le olvidaba orar por esa promesa que Dios le había dado. Ya como que decía, bueno, pues ya para qué insisto, ¿no? Ya si no va a llegar, a lo mejor no es para mí. O a lo mejor simplemente, pues no, Dios no me ama tanto como para entregarme eso que yo le pedí. Hasta que un día de repente notó que su cactus tenía algo inusual en uno de sus lados. Y cuando se acercó a ver, dijo, ¿qué tendrá de raro esta planta que hoy no se ve igual, ¿no? Notó que su cactus tenía algo inusual. Así es, su cactus no solo había brotado una flor, sino que a su cactus le habían brotado un ramillete completo de flores hermosas que venían acompañadas con su promesa. Sin importar que fuera la planta menos usual, Dios le entregó su promesa. Así es para nosotros desarrollar una fe sólida. Muchas veces lo que pedimos a Dios pudiera parecer no difícil, pudiera parecer no complejo, pudiera parecer una petición natural o hasta a veces pudiera parecer lo bueno. Pero lo que llega a nuestras manos no se parece a lo que nosotros pedimos o a lo que nosotros creímos, o no se parece a lo que Dios nos prometió. En lugar de una flor, recibimos un cactus lleno de espinas, que a lo mejor es bonito, a nosotros en la casa nos gustan los cactus, pero no necesariamente se parece a una flor. Y creemos que Dios no nos escucha, o nos entristecemos pensando que Dios se olvidó de su promesa, o nos empezamos a desesperar pensando en que no necesariamente esa promesa es para nosotros. Sin embargo, si nosotros decidimos caminar construyendo una fe, si nosotros decidimos fortalecer esa fe que Dios nos ha dado, un día de repente, porque nuestro Dios es especialista en los de repentes, esa fe dará sus resultados. Esa fe mostrará el botón que se convertirá en nuestra promesa. Esa fe detonará y encenderá el fuego de la ecuación para que de repente esa flor aparezca y entonces Dios nos diga, te escuché, te lo prometí y te cumplo. Así, esa es la importancia de que nosotros desarrollemos una fe sólida, que podamos seguir creyendo por aquellas promesas que Dios nos ha dado, que podamos nosotros aferrarnos a aquellas cosas que Dios nos dijo que iba a hacer en nuestra vida y que no importa qué ha pasado a lo mejor días, meses o años, Él ha preparado el tiempo y el momento correcto para que cuando menos lo esperemos, esa flor y ese botón
estalle delante de nuestra mirada y se convierta no solo en una flor, en un ramillete completo de flores hermosas en nuestras manos. Es por eso para nosotros y para Dios es importante que nosotros desarrollemos una fe sólida, que desarrollemos y que crezcamos esa medida de fe que ya fue puesta en nuestro corazón, que ya fue dado a nuestro espíritu, esa medida de fe en la cual Él se encargó de equiparnos, pero es nuestra responsabilidad desarrollar, fortalecer, nutrir, crecer, llevarla a otros niveles, creer por otras cosas, no por lo obvio, no por lo natural, no por lo inmediato. Muchas veces sí tenemos fe para creer en las pequeñas y las cosas inmediatas, pero cuando Dios nos habla para llevarnos a otro nivel, a otro ambiente, a otra atmósfera, a otra plataforma, creer por lo imposible, decimos, ay, suena bonito, pero no sé. Híjole, estaría padrísimo, pero no creo que sea en mi caso, porque nunca ha sucedido algo así en mi familia. No, esas cosas no me suceden a mí. No, es que yo soy como el salado. Los de la buena suerte son los de enfrente, es mi hermana, es mi tío, no soy yo. No es así. Dios no quiere excluir y no quiere que nosotros nos boicoteemos y nos autoexcluyamos de sus promesas. Al contrario, Él dice que si nosotros creemos en lo poco y somos fieles en eso poco, Él nos quiere llevar a lo mucho. Tenemos que creer por una fe sólida para que nuestro cactus el día de mañana se convierta en un ramillete de flores. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para pelear y construir una fe sólida? Es importante que nosotros tengamos, como yo les decía en las clases anteriores, un camino, que tengamos una estrategia, que podamos desarrollar mecanismos que nos ayuden a potencializar esto que Dios quiere que nosotros fortalezcamos en nuestra vida, y la fe es fundamental. Y aquí les voy a compartir algunos aspectos que nos ayudan a edificar nuestra fe. Primeramente, tenemos que caminar confiando en el poder de Dios en Cristo en nuestra vida. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, si hemos decidido poner nuestra vida en Jesucristo, si hemos decidido confiar en que Jesús tiene un plan, tiene un propósito para nuestra vida, que la obra de la cruz tiene un propósito que somos nosotros, es imperativo que nos demos cuenta que somos personas nuevas en Cristo primeramente, pero independientemente de nuestro trasfondo o nuestras experiencias pasadas, nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que creer y caminar confiados en el poder de Jesucristo y que Él nos ha hecho criaturas nuevas y que trae cosas nuevas para nuestra vida. Es importante que nosotros podamos aferrarnos a la verdad de que Él es nuestro Salvador personal y que el sacrificio de la cruz que Él hizo por nuestra vida nos lleva a una dimensión totalmente diferente. Nos lleva a un propósito totalmente diferente. Nos quita de esa vía del tren en la que íbamos, que tarde o temprano apuntaba a un barranco o parecía que se iba a descarrilar, y pone nuestro vagón en una vía totalmente diferente. Para nosotros pelear y para construir una fe sólida, tenemos que poner nuestro fundamento en esta roca, que es Jesucristo, y creer en el poder que Jesucristo ejerce en nuestra vida por ser nuestro Salvador. La palabra en Romanos 6, del 6 al 8 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Vivimos y pasamos la misma suerte que Jesucristo mismo vivió, que fue, sí, Él fue crucificado por nuestras culpas, pero Él se levantó del pecado, y así como Él vive, nosotros vivimos juntamente con Él. ¿Cómo vive Cristo? Vive en la presencia del Padre, vive en victoria, vive en autoridad, vive en gobierno. Nosotros tenemos que confiar en ese poder que Jesucristo ganó por la obra de la cruz, que radica y vive en nosotros. Esa es una de las formas como nosotros caminamos en una fe sólida. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos en derrota. En algunas ocasiones nos enfrentamos a una adversidad, o alguna de las cosas en nuestra vida, en nuestros proyectos, no se dan como esperábamos, y decíamos, no, sí, bueno, claro, pues no era para mí. Híjole, yo pensé que, bueno, y no, tenemos que caminar confiados en que no somos nosotros, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, es Cristo en nosotros. La mayoría de los hombres del Antiguo Testamento conocían el poder de Dios,
Y los hombres no fueron grandes porque poseían una inteligencia superior, o porque tenían una gran fuerza física, o porque tenían una gran habilidad, o porque eran grandes reyes o grandes empresarios. Fueron grandes porque confiaron en el poder de Dios en sus vidas, porque confiaron y creyeron que ese poder los capacitaba para ir y cumplir la misión para la cual habían sido apartados. Los habilitaba y les daba el poder para ir a conquistar y hablar frente a faraones, abrir mares y detener el sol por un día completo. Esto es lo que tú y yo tenemos que tener claro en nuestra vida, y tenemos acceso también como hijos de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, nuestras habilidades, es porque Cristo mora en nosotros. Para poder construir una fe sólida tenemos que caminar todos los días con esa convicción de que el poder de Cristo en nosotros está en nosotros. Amén. Segundo, confiar en la presencia de Dios. Una de las razones por las que a veces dudamos del poder de Dios cuando somos tentados es porque a veces no podemos verlo, no podemos sentirlo. Muchas veces queremos tener esa experiencia sensorial a través de nuestras emociones, de nuestros sentidos, y decir, ay, sentí rico y yo creo que era Dios. Pero muchas veces Dios no se va a manifestar sensorialmente en nuestra vida. Muchas veces Dios no se va a manifestar auditivamente en nuestras vidas. La palabra dice que Él calla de amor. En muchas ocasiones, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, o a lo mejor soy el único que le ha pasado, a veces me oro y le busco y pues pareciera que no pasó nada. Pero nosotros tenemos que caminar para desarrollar nuestra fe confiando en que la presencia de Dios está con nosotros. Dado que no podemos ver a Dios, a veces tratamos de sentir el brillo a través de otros, digamos, otros reemplazos, ¿no? A veces una persona, un audio, una reunión, un congreso, un evento. Pero tenemos que vivir y tenemos que caminar sin la dependencia sensorial de querer sentir a Dios. Hay personas, nosotros conocemos, y creo que en algún momento de nuestra vida hasta fuimos medio presas de eso, nos la pasábamos buscando el congreso para decir, no, este estuvo bueno, porque sí, se sintió, y la presencia, no, sí, y ahí vamos al otro congreso, y no, sí, acá también está bueno, y no, eso es una intención, y esa es una necesidad de satisfacer nuestra sensación de sentir a Dios en nuestra vida. Sin embargo, recordemos que aunque vivimos en un mundo tridimensional y Dios vive en una dimensión espiritual, Él prometió y Él envió el Espíritu Santo para que permaneciera en nosotros, no para que nos visitara, no para que se nos manifestara. Su palabra dice que la misión del Espíritu Santo de Dios es permanecer en nosotros. Esto quiere decir que Él nos escucha las 24 horas del día. Es más, escucha sus ronquidos, así se los pongo. Dígame si no es Dios. Conmigo yo creo que sí ha decidido, ay, este cuate, qué bárbaro. Pero día y noche está con nosotros, nos escucha, nos ve, nos acompaña. Es esa pequeña voz que de repente habla a tu corazón y dices, caray, esto no fue un pensamiento, esto fue algo espacial, esto fue algo diferente. El Espíritu Santo no duerme, Él vela por nosotros, es nuestro ayudador, y lo más trascendente de esto es que es Dios mismo. Es Dios mismo que mora en nosotros. Si nosotros caminamos confiando en que la presencia de Dios está con nosotros, nuestra fe crece, nuestra fe empieza a apostar por más. ¿Por qué? Porque así como la cookie se llena de fe y de fortaleza y valentía y se echa al pastor alemán porque estamos nosotros, así nosotros mismos tenemos que fortalecer nuestra fe creyendo que el Espíritu de Dios mismo está en nosotros. Él permanece en nosotros, no nos abandona. El Espíritu de Dios no se mueve de acuerdo a las circunstancias. Híjole, hoy fue un día malo, me peleé con mi esposo, con mi esposa, ya todo se cayó. Es que yo creo que Dios me dio la espalda, está enojado conmigo, no me escucha. O como decían las abuelitas, te va a castigar Diosito, ¿no? Yo creo que ya me castigó, ¿no? El Espíritu de Dios no se mueve de acuerdo a nuestras circunstancias. El Espíritu de Dios no se mueve de acuerdo a nuestras emociones. El Espíritu de Dios no tiene días buenos, no tiene días malos. El Espíritu de Dios no tiene planes truncos, no tiene planes concretados. El Espíritu de Dios tiene una misión y un propósito, tiene un destino para nosotros. Y si nosotros caminamos creyendo en que esa presencia de Dios está con nosotros, nuestra fe se va a fortalecer. Nuestra fe va a ser inquebrantable, a pesar del día malo, a pesar de que el proyecto se cayó, a pesar del pleito, a pesar de la discusión, a pesar de la herida,
a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte de nuestros seres queridos. Señor, tú estás conmigo y yo sé que tu plan y tu voluntad en mi vida se va a cumplir. Nuestra fe se fortalece a pesar del día malo. ¿Por qué? Porque aprendemos a encontrar en contentamiento en que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, porque su espíritu permanece en nosotros día y noche, en el día bueno, en el día malo, en el momento de risa y en el momento de angustia. Caminar en la presencia de Dios es algo que realmente vivifica el potencial de nuestra fe. Es algo que enciende lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Él no tiene el propósito de abandonarnos para que para que veamos lo que se siente. Ah, sí, no quieres hacerme caso, órale, mira, te voy a dejar para que veas lo que siente. No, ese no es su voluntad, no es su propósito. Sin embargo, si nosotros nos sentimos bien gallitos y nos metemos al pecado, evidentemente el Espíritu de Dios no está donde está el pecado. Nosotros mismos nos separamos de la presencia de Dios, pero la voluntad de Dios no es separarse de nosotros. La voluntad de Dios no es abandonarnos, es que nosotros permanezcamos en su presencia. Es por eso, no sé si recordar la clase de la santidad, justamente es eso. Cuando nosotros acuñamos y valoramos lo que es la santidad de nuestra vida, su presencia permanece 24/7 sobre nuestra vida, todos los días de nuestra semana, día y noche. Y entonces nuestra fe se vivifica y se amplifica, se llena de poder. Amén. Y tercero, desarrollar disciplinas espirituales. Para quienes peleamos en la guerra espiritual por nuestro corazón, debemos practicar y fortalecer una disciplina espiritual. Eso es innegable, eso es fundamental. Así como los militares en el ejército, estos grupos de élite, ya saben, no sé si han visto estas películas de guerra y de soldados que a mí me gustan mucho, estos militares así que son francotiradores y que sabes, tienen el rifle más grande y la boina y traen la mochila más grande y se llenan la cara así todo. Así como esos soldados especializados de élite, nosotros también debemos prepararnos para el combate espiritual. También somos la élite de parte de Dios. Somos la élite del cuerpo de Dios. Y nos tenemos que preparar para el combate espiritual porque es una pelea por nuestra vida. Es una pelea por nuestra familia. Es una pelea por nuestro destino en la eternidad. Es parte de nuestra identidad ser este soldado de élite. Ajá. Y ninguna persona crecerá y ninguna persona conquistará en el área espiritual si no existe una disciplina y un trabajo constante detrás de eso. Si no existe verdaderamente un hambre de conquistar y de crecer en el aspecto espiritual a través de la disciplina, a través del trabajo, a través de la repetición, a través de la búsqueda constante de hacerlo una y otra vez. Por esto les voy a compartir 4 rutinas espirituales que en nuestro caso creemos que son fundamentales para desarrollar una fe sólida. Y no solamente eso, son bíblicas, fundamentalmente, están fundamentadas con la palabra de Dios y son instrucciones que vienen en la palabra para que nosotros podamos encontrar no solamente a Dios, podamos convivir con su espíritu, pero también para desarrollar una fe y una disciplina que nos lleve a una fe sólida. Son 4 rutinas fundamentales. La primera disciplina espiritual es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Caminar en diezmo y en ofrendas, como dice Mateo 6:3, es parte del orden de Dios alrededor de nuestras finanzas y nos ayuda a llegar a una relación fuerte y profunda con Él. ¿Me ayudas, Betsy, a leer Mateo 6:3, por favor? Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estarán también tus deseos de tu corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí estarán los deseos de nuestro corazón. Una disciplina que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual es el diezmo y la ofrenda, porque es una forma en la que nosotros manifestamos nuestra sujeción y nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia a la voluntad de Dios, nuestra construcción constante de un corazón humilde delante de Dios. Una de las cosas que puede alejar y endurecer el corazón del hombre de cara a Dios es el dinero. Cuando nosotros no hemos entregado nuestra cartera a Dios, hay una parte de nuestro corazón que no hemos entregado netamente a Dios.
Y yo sé que el diezmo y la ofrenda puede ser un tema polémico, porque justamente mucho de nuestro corazón está enfocado al beneficio que nos puede dar la economía. Sin embargo, la palabra dice que cuando nosotros rendimos nuestra economía, no solamente entramos en el orden de Dios, sino también entramos en la cobertura que Dios tiene para nuestra vida. La cobertura en el sentido de que no faltará alimento en nuestra casa. Así como nosotros entregamos el 10%, Dios se encarga de santificar el 90% restante para que sea bendecido, para que sea prosperado. El diezmo es una ordenanza, la ofrenda es una rendición de corazón. La ofrenda es una manifestación de nuestra gratitud. Es una disciplina que en nuestra casa nos ha llevado no solamente a caminar en cobertura de parte de Dios, sino también encontrar libertad financiera, encontrar, desarrollar proyectos que nutren nuestra vida y nuestro corazón, encontrar y desarrollar proyectos que llevan la palabra a otras personas que también necesitan escuchar las buenas nuevas de Dios. El orden de Dios está diseñado para nuestra vida, para que entremos bajo esa cobertura, esa protección, pero lo más importante, para que nosotros podamos ver materializada los sueños y los anhelos de nuestra fe. Ha habido pruebas en nuestra vida en el área económica que sin nuestra diezmo y sin nuestras ofrendas, definitivamente en mis fuerzas ni en las fuerzas de mi esposa hubiéramos podido cumplir esos sueños. No es otra cosa más que la gracia, la fidelidad y el fundamento espiritual que hemos desarrollado de ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muchas veces cuando se habla de diezmos y ofrendas se hace mención a este versículo que yo les decía hace un momento. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá, y a veces pensamos que poco hablamos de cantidad económica, monetaria o de bendición financiera, y no necesariamente. Yo creo fielmente que este versículo Dios lo da cuando nosotros tenemos una visión corta. Ay, no voy a dar el diezmo porque, pues es que no, pues como el 10 es mucho, ¿no? No me va a alcanzar. Y luego, ¿con qué completo el gasto? No, mejor, pues vamos a empezar de a poquito, ¿no? Vamos a ponerle como primero 10 pesitos y ya vemos. Eso es dejar de lado nuestra fidelidad en lo poco. Si nosotros no creemos por diezmar y ofrendar con lo que el día de hoy tenemos, difícilmente el Señor nos va a llevar a una plataforma y a una esfera mayor a la que estamos, porque no hemos demostrado que podemos creer en ese poco. No hemos demostrado que tenemos la capacidad de decir, está bien, Señor, tú conoces mis necesidades. Tú sabes que si yo doy el 10 y además una ofrenda y demás, no llego al final de quincena, pero aquí está. Yo creo y entro en esa fe y fortalezco mi fe de que tú eres mi proveedor, de que tú eres mi suficiencia. De así como la viuda entregó lo único que tenía y así entregó más que todos aquellos que estaban entregando, yo sé que no faltará harina y no faltará aceite en mi casa. La rutina del diezmo y la ofrenda no solamente nos permite desarrollar nuestra fe, sino también tangibiliza nuestra fe. Trae a lo natural aquello que nuestros ojos no han visto todavía. Trae a palpar esas promesas que Dios ha puesto en lo invisible, en lo que les llamaba en un inicio. ¿Quieres comentar? Sí, quiero leer Malaquías 3:10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo creo que el llevar, dice aquí la palabra, traigan. Eso es un verbo, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros llevamos nuestros diezmos delante de Dios, Él está viendo nuestra fe. La fe tiene recuerdan que hablábamos que la fe es una moneda. De un lado es la fe y del otro lado son las acciones. ¿Sí? Si nosotros llevamos intencionalmente nuestros diezmos a Dios, lo que Él le pertenece, el resto Él lo bendice. Y dice que sobreabunda y Él multiplica. En Lucas 5,
Lucas 5:19 es el pasaje donde están los amigos que llevan al paralítico a que Jesús ore por él, ¿no? O que lo sane. Pero cuando ellos llegan, el lugar estaba abarrotado y ellos se les ocurre subirse al techo, abrir un hoyo y bajar a su amigo. Entonces Jesús, cuando dice, Jesús vio su fe, vio la fe de los amigos, y fue cuando sanó ni siquiera era la fe del paralítico, era la fe de los amigos. Ellos vieron que no había puerta, no había por dónde entrar, Jesús estaba lejos, había gente, y ellos se idearon, su fe los llevó a que abrieran un hueco, y Jesús vio su fe. Cuando nosotros llevamos el producto de nuestro trabajo, por eso es tan difícil, por eso hay tanta confusión en dar dinero o no dar dinero. Realmente es hacerlo de corazón y creerle a Dios. De verdad, como dice mi esposo, nosotros hemos podido ver la mano de Dios en nuestras finanzas por ser obedientes. Por ser obedientes y por ser generosos en ese sentido, de llevar donde hay necesidad, donde hay tierras que son fértiles y que Dios multiplica. Así es, gracias. Y lo más importante, desarrollar la disciplina de diezmar, de ofrendar y de dar, es justamente de lo que hablábamos hace tiempo, es darse uno mismo. Y eso tiene que ser revelado, eso tiene que ser, nos tiene que ser revelado al corazón. Es una verdad que cuando cae en tu corazón y en tu espíritu, probablemente no la puedas entender, probablemente no la puedas dimensionar, pero sabes que es algo a lo que encierra poder y que si tú accionas, algo va a suceder, algo va a reaccionar. Yo el principio del diezmo, para ser francos, yo lo abracé sin entenderlo, pero lo abracé por obediencia. Yo tenía prácticamente un mes de haberme convertido al Señor cuando yo veía que de repente pasaban sobres y me decía, ¿qué onda? ¿Qué? Pues es con cover la onda, creo que. Y a mi mentora en ese momento que me acompañaba todos los domingos, de repente, pues más bien me llevaba para pasar lista. No voy a decir quién es porque me estaba viendo aquí enfrente. Yo decía, pues, ¿qué onda con el cover, no? Y en una ocasión hablaron del diezmo y yo honestamente no tenía la revelación del poder que encerraba el diezmo y la ofrenda. Sin embargo, lo abracé por obediencia y dije, ahí hay poder, no sé qué es, pero algo debe de pasar. Y honestamente, pues obviamente a mi edad, pues yo ni siquiera generaba ingresos. Yo vivía realmente de los ingresos de mi papá. Y yo lo abracé, yo dije, bueno, tengo que hacerlo, algo va a suceder. Y realmente es algo que nosotros, aunque no lo entendamos, si lo abrazamos, es una ley universal que Dios estableció y detona poder. Por eso es un fundamento en nuestra vida y debe ser una disciplina para que nosotros podamos detonar la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en lo económico y no solamente lo económico, en lo tangible. Amén. Segunda disciplina espiritual, orar y ayunar. La oración es una búsqueda de bueno, esto lo vimos en el taller de oración del lunes pasado, abro paréntesis comercial, cierro paréntesis comercial. La verdad es que el taller de este lunes pasado fue súper revelador porque realmente, aunque lo sabemos, que la oración es esta comunión y esta comunicación con Dios, es realmente nuestra búsqueda de intimidad con Dios. Es nuestro anhelo de intimidar con Él. Es nuestro anhelo de compenetrarnos con su espíritu, que nuestro espíritu se compenetre y se toque con el suyo. Y por eso es una disciplina y es algo que nosotros tenemos que obligar y que requiere esfuerzo. La oración debe ser intencional. No nace de nuestro corazón decir, ¿saben qué? A partir de mañana me levanto a las 4 de la mañana a orar porque, pues sí, como que lo sentí de repente como esa necesidad. No, tiene que ser intencional, lo tenemos que buscar y requiere disciplina. Yo les comentaba hace tiempo, a mí desarrollar la disciplina de oración me tomó tiempo, porque justamente era eso, ¿no? No, es que no tengo tiempo, no, es que a qué horas, y es que en la noche no me acomodo, y es que en el día no puedo, y es que en la mañana pues es que me levanto temprano. Hasta que yo dije, no, Señor, yo sé que no voy a avanzar si no hago una disciplina de oración, y he buscado y he peleado de defender esa disciplina de oración, de levantarme a las 5 y tener por lo menos una hora de buscarle y adorar y hablarle y leer y quejarme y darle gracias y chillar y todo.
buscar esa intimidad con Dios. Requiere esfuerzo, requiere que nos forcemos, que hagamos esa lucha contra nuestro sueño, contra nuestra agenda, contra nuestra energía, contra nuestra hambre, contra el frío, contra el calor, y que seamos intencionales. Hay palabras, hay pensamientos, hay sueños, hay ideas que Dios no te va a dar por otro medio y que solamente te va a susurrar a tu corazón en un momento de intimidad y de oración. Hay anhelos que Dios va a responder, hay preguntas que Dios va a responder y hay experiencias que solamente Dios te va a dar si tú buscas ese momento de intimidad y de oración. Y el ayuno es una herramienta que Dios dispuso para nosotros, que nos permite fortalecer nuestro espíritu por encima de la carne, precisamente para debilitar y echar en tierra nuestra incredulidad, para quitar de nosotros esa falsa idea de que Dios no puede hacerlo, que Dios no puede hacerlo en nuestra vida, que Dios no puede completarlo en nuestra casa y en nuestra familia. El ayuno y la oración es una combinación poderosa en el mundo espiritual. ¿Quieres ver cambios en esa área de tu vida? ¿Quieres ver cambios poderosos en tu familia? ¿Quieres mover el ambiente espiritual alrededor de una situación en tu casa? Establece un ayuno y una oración y verás cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu casa, se manifiesta en tu familia. Hay tantas cosas que han llegado a nuestra vida a través de la oración y del ayuno. ¿Me ayudas leyendo Mateo 6, 6 y 17, por favor? Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El 17. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Gracias. Estos dos versículos tienen una característica en común. Dice, pero tú cuando ores y cuando ayunes. No empieza diciendo, si es que un día oras, o cuando te nazca la oración, o cuando te nazca el deseo de ayunar, cuando quieras pasar hambre y no comer por mediodía, o no comer carne, o solamente alimentarte de vegetales. La palabra asume que nosotros vamos a orar. Dios asume que nosotros vamos a ayunar. Y es más, no nos dice, es más, nos instruye, nos dice, cuando lo hagas, cuida de hacerlo de esta forma. Cuida de no hacer alarde de que estás ayunando. Cuida de que lo hagas en la intimidad. Por eso es una disciplina, porque Dios sabe el poder que encierra cuando nosotros disponemos nuestra voluntad al orar y al ayunar. Nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece. En algún momento yo escuché en una prédica que a través de la oración es como nosotros fortalecemos y nos encontramos en Dios. La palabra en Eclesiastés dice que Él se despojó de eternidad para ponerla en cada uno de nosotros, se refiere al Espíritu. Y cuando nosotros oramos y entramos en intimidad, esa esencia que Dios puso en nosotros, como pieza de rompecabezas, se encuentra en esa eternidad que es la magnificencia de Dios. Es como volvernos a conectar, es como volver a llegar y por unos momentos encajar en ese gran rompecabezas universal y eterno que es Dios. Eso es la oración. Y por eso requiere disciplina. Y por eso fortalece nuestra fe. Porque cuando somos pequeños, cuando somos una pieza rompecabezas aislada y separada del todo, pues parece que no tenemos ni sentido. No sabemos si somos esquina, no sabemos si somos pie, no sabemos si vamos arriba o abajo. Pero cuando encajamos en la totalidad universal de lo que es Dios, decimos, ya sé quién soy, ya sé qué pieza soy. Y ya sé que también yo le doy sentido a este todo. Yo sé que sin mí, que soy esta pieza, también el todo deja de tener sentido. Es por eso que el orar y el ayunar es una de las disciplinas que nos demanda y nos lleva a fortalecer nuestra fe. Tercera disciplina, leer la Biblia. Leer la Biblia también pudiera parecer un reto difícil, sobre todo cuando no la entendemos. Eso fue el primer reto que yo tuve de leer la Biblia. Yo leía la Biblia y veía, de vosotros, os cierto, os digo, que decía, ay, ¿por qué
me hablan como película de los 50. Me costaba mucho trabajo leer la Biblia. Me aburría, me daba sueño, no entendía y no. Sin embargo, pues yo decidí empezar poco a poco también. Yo dije, bueno, por algo tengo que empezar. Y hubo un tiempo que lo que hice fue que me apuntaba un versículo, un versículo nada más, lo leía y me lo apuntaba en un post-it y ahí me lo llevaba. Y ahí me lo llevaba en el carro y en el trabajo y lo veía y trataba de memorizar y decía, pues algo me tiene que entrar, ¿no? Aunque sea bola de zapes, pero algo me tiene que entrar. Pero en algún momento me di cuenta que era importante también que nosotros, me di cuenta que era importante que yo me acercara y le pidiera a Dios que usara su palabra para hablarme, que usara su palabra para murmurar en mi oído, para entenderla. Simplemente, Señor, pues muéstrame qué tengo que entender. Y mi lectura de la Biblia cambió radicalmente. No solamente eso, me empezó a despertar esta necesidad y esta sed por conocer más. Muchas veces era como decir, ay, a ver, espérame, me dijo esto, pero ¿por qué? Y entonces trataba de buscar y le buscaba más hilo, más cuerda, ¿no? Leer la Biblia no solamente es una disciplina que nos lleva a corroborar que lo que nos dicen en la palabra realmente está ahí, sino también nos lleva a meditar lo recibido, a que esa semilla que ha caído en la tierra de nuestro corazón se alimente y sea germinada y sea regada con agua viva para que realmente produzca esa raíz y se convierta en ese árbol. El meditar en la palabra también o indagar en ella es alimentar nuestra sed por conocer más a Dios, por conocer más su personalidad, por conocer sus promesas, conocer los planes que tiene para nosotros. Pero lo más importante, leer la palabra y apegarnos a la palabra de Dios nos asegura caminar en victoria, nos asegura caminar en el orden, nos asegura caminar en la voluntad y llegar al destino que Dios tiene para nosotros. ¿Me ayudas con Josué 1:8, por favor? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Leer, meditar y apegarnos a la palabra de Dios hará prosperar, sí, todas las áreas de nuestra vida, pero lo más importante hará prosperar nuestra fe, fortalecerá nuestra fe. Porque cuando algunos digan, no, eso no es posible, no, ¿cómo crees? No, a ver, ¿quién te dijo? No, deja de cenar tanto sancochos, tanto pozole, porque cuando Dios te dice, de cierto, cierto, te digo que lo haré en tu familia, te digo que lo cumpliré en tu vida, te digo que cumpliré esta promesa y esta palabra en tu vida, entonces nuestra fe se fortalece y entonces nuestra fe prospera. Entonces nuestra fe es una fe inquebrantable, no importa las circunstancias, no importa lo que me digan, no importa que se rían, no importa que me señalen, Dios mismo me prometió que lo iba a hacer y lo hará en mi vida. La disciplina de la lectura de la palabra de Dios, más que ser una disciplina religiosa, debe ser una disciplina para encontrarnos y desarrollar nuestra identidad. Encontrarnos inmersos en la palabra y saber quiénes somos de acuerdo al diseño original que Dios hizo para nosotros. Y última disciplina, amar y servir. Amar a los demás y servir a las demás personas es un medio por el cual nosotros damos testimonio de que Dios vive y que Dios puede hacer las cosas. Es una disciplina que fortalece nuestra fe, el construir una vida de amor alrededor hacia nuestra familia, hacia, sí, la familia inmediata que nos rodea, pero también a toda nuestra familia y sobre todo a los que nos rodean en general. Y servir a los demás por medio de nuestros actos también permite vivificar nuestra fe, ya que podemos ver la mano de Dios en la vida de otros a través de nosotros mismos. Yo creo que de las cosas que a mí realmente han llenado mi vida ha sido ver cómo escuchar la voz de Dios en un momento clave y hacer lo que Él me pide, bendice a otras personas y solo por el hecho de dejarme usar, solo por el hecho de abrir mi boca, solo por el hecho de tocar la puerta, solo por el hecho de decirle a una persona, oye, no estás solo, Dios ha escuchado tu lamento y te dice que está contigo. Nuestras palabras, el perdón a la ofensa, el servir a otros, el bajarnos de nuestra postura y despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra posición, del nombre o de la profesión que seamos y servir a alguien más,
vivifica nuestra fe porque nos permite demostrarnos que por gracia recibimos y de la misma forma por gracia Dios da a alguien más. ¿Me podrías ayudar a leer Marcos 12:31, por favor? El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. En ese pasaje de la Biblia, los discípulos le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y el primero dice, es amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice, el segundo es igual de importante, es el amar a tu prójimo. Desarrollar la disciplina espiritual de amar no es fácil, porque es una decisión. Hay personas que son fáciles de amar. ¿Por qué? Porque nos caen bien, porque son buenos con nosotros, porque congeniamos. Ay, pues este sí, porque no sé, cómo que me cae bien. Pero que hay de aquel que nos ofende, que hay de aquel que quiere ver nuestra ruina, que hay de aquel que solamente recibimos malas caras, que nos rechaza solamente por vernos. A mí me costó mucho trabajo romper ese lazo de rechazo con ciertas personas de mi familia, que yo sabía que era rechazado naturalmente por, decía, ¿por qué? ¿Qué le hice? No recuerdo haber hecho nada. Pero cuando yo entendí que romper con el rechazo nacía desde yo perdonar, decidí hacerlo. Y eso primeramente me trajo libertad, pero después me llevó a amarles y servirles. Y poder servir a alguien más es realmente tomar ser embajador de Jesús en la tierra y decir, mira, no soy yo, es Jesús a través de mí que quiere limpiar tus pies, que quiere sanar tus heridas, que quiere abrazarte, que quiere consolarte, que quiere decirte que Él sabe la situación por la que estás pasando, entiende el dolor por el cual estás atravesando, pero no está diseñado para que sea eterno. Está diseñado para que pases a través de esta situación y esto te haga más fuerte, te haga más, te haga desarrollar esa fe en que Dios está por ti y a favor de ti. Estos 4 aspectos y estas 4 disciplinas espirituales, estoy seguro que nos van a ayudar a fortalecer una fe y conquistar la batalla de desarrollar una fe sólida, conquistar la batalla de tener una fe que detone el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Debemos pelear por conquistar esta batalla para así caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, como Dios lo dice. Y veremos que paulatinamente, no solamente eso, todos aquellos que nos rodean querrán caminar como tú caminas. Todos aquellos que te observan y que de repente esperan que te vaya mal, de repente dicen, caray, pues ¿por qué no le va tan mal? ¿Y por qué ahora por qué está sonriente? ¿Y ahora por qué le está yendo bien? ¿Y ahora por qué su familia es diferente? Porque nosotros hemos decidido conquistar esa batalla de desarrollar esa fe sólida. Y no solamente eso, van a querer caminar la misma senda porque van a querer tener los mismos resultados que tú tienes. Y no solamente los resultados tangibles, los resultados intangibles que están en nuestra alma, que están en nuestro espíritu, que están en nuestro corazón. Y es entonces cuando nuestro propósito y el propósito que Dios puso en nosotros se verá cumplido en su totalidad, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pelear la batalla no sirve de nada si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Pero desde la batalla 1 hasta la batalla 6, hemos visto que es fundamental no solamente decidir pelear, sino pelear de la mano de aquel que venció por nosotros y que lo único que nosotros tenemos que hacer es presentarnos al campo de batalla porque Él ya venció, Él ya nos equipó y lo más importante, Él nos va a entregar la victoria en nuestras manos. Amén. Muy bien. Pues esta fue nuestra clase del día de hoy. Entonces, denme oportunidad. Vamos a orar. Me gustaría cerrar esta serie que estuvimos dando de las 6 batallas y particularmente en el aspecto de la fe. Si algunos de nosotros hemos flaqueado o hemos dudado en términos de nuestra fe, yo quiero que oremos pensando en que, sobre todo en los pilares de los que hablamos hace un momento, en esos pilares que nos ayudan a construir esta fe sólida. Confiar en el poder de Dios en nosotros, confiar en que su presencia está con nosotros y nos acompaña, pero lo más importante que también podamos creer y caminar desarrollando esta disciplina espiritual para nuestro beneficio y para que nuestra fe se fortalezca.
Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos hoy, Señor, que tú nos ayudes a conquistar esta batalla que es fundamental en nuestra vida. Esta batalla que es fundamental para que nosotros podamos vivir de ella, que es, como dice tu palabra, que seamos justos y como justos podamos vivir de nuestra fe, Señor. Hoy caminamos creyendo que el poder de Cristo está en nosotros, Señor. Hoy caminamos creyendo que así como Él fue muerto en la cruz y se levantó y fue restituido y Él ha sido resucitado con poder, con gloria y con autoridad, asimismo Jesús y su Espíritu están en nosotros y caminamos con poder, victoria y autoridad, Señor. Fortalece nuestra fe, dándonos esa identidad en ti, Señor, y que nos permite creer por los imposibles, que nos permite creer por aquellas cosas que parecieran que están fuera de nuestro alcance, que parecieran que no fueron diseñadas para nosotros, o que pareciera que están tan rotas y torcidas que es imposible que sean restauradas, Señor. Hoy caminamos confiados de que el poder de Dios en Cristo permanece en nosotros, Señor. También, Señor, te pedimos que tú desarrolles en nosotros esa fe, Señor, de caminar creyendo que tu presencia está con nosotros día y noche, Señor. Que nuestra decisión por Jesucristo nos da acceso, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor, y que tu Espíritu nos bautiza, nos cubre y nos recubre, Señor, con su presencia, Señor, para darnos ese poder y esa convicción, Señor, de que tú estás con nosotros, que tú nos escuchas, que tú nos ves, Señor, que tú no duermes por nosotros, que tú vigilas alrededor de nosotros, que eres nuestro perfecto ayudador, Señor, que eres nuestro perfecto consejero, Señor, que tú eres Dios mismo en nosotros, morando en nosotros, Señor, a favor nuestro, Señor. Y por último, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a desarrollar esta fe sólida a través de la disciplina, Señor, que nos podamos esforzar, que podamos ser valientes y poder construir una fe, Señor, de acuerdo, Señor, a esta disciplina que tú estableciste en nuestra vida para nuestro propio beneficio, Señor. Permítenos abrazar el principio del diezmo y de la ofrenda, Señor. Permítenos desarrollar y esforzarnos por el orar y por el ayunar, Señor, para detonar esa fe en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar una disciplina de lectura, Señor, y de conocimiento tuyo a través de tu palabra. Y también, Señor, a caminar en servicio y en amor de aquellos que nos rodean, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estas batallas que se han de presentar en nuestra vida y estas batallas que se presentan delante de nosotros fueran hechas, Señor, para que nosotros las atravesemos en victoria. Y en tu nombre, Jesús, nos declaramos más que vencedores. En tu nombre, Jesús, creemos que todo nos es posible porque hemos creído en ti y creemos que es posible, Señor. Te damos gracias por este tiempo, lo bendecimos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú harás cambios y infundarás en nuestro espíritu ese anhelo, Señor, por caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien.